Dame un segundo. Ahora sí, muchas gracias. La acción de las fuerzas viscosas sobre las paredes de esta partícula, ¿ya? Eh, Esta partícula que es una porción de masa infinitesimal, como nosotros lo hemos estado trabajando hasta ahora, ¿cierto? Y que sufre las acciones de las paredes que se van a oponer al escurrimiento, ¿ya? Las paredes del contorno que va a contener a este fluido. Entonces, como ustedes ya lo habrán visto, ¿cierto? El- la fuerza realizada por la fuerza, por la viscosidad, o para oponer el movimiento de la partícula, se le denomina la tensión de corte, ¿no es cierto? Y la tensión de corte se ejerce sobre todas las caras de esta partícula, ¿ya? Estamos considerando que tenemos un volumen infinitesimal rectangular, ¿cierto? Consideramos que tiene estas 6 caras, por lo tanto, va a estar ejerciendo en 3 ejes, sobre 2 caras, en 3 ejes, va a estar ejerciendo estos esfuerzos para oponerse al escurrimiento. Ahora, para que el fluido pueda seguirse desarrollando, pueda seguir escurriendo, es necesario que el fluido venza a esa fuerza de corte. De lo contrario, no podría existir movimiento, ¿ya? Por lo tanto, para poder vencer ese esfuerzo de corte, el fluido debe igualar esa tensión y sobrepasarla, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que el esfuerzo que realiza, en este caso, el fluido para vencer a la tensión de corte, va a ser la tensión que se va a ejercer en todas las caras, ¿cierto? En una dirección. Porque obviamente cuando tenemos en una dirección, por ejemplo, si miramos en esta imagen, en la dirección del eje Y, que en este caso el eje Y es el eje horizontal, nosotros vamos a tener que la fuerza de tensión va a ser aplicada en la parte superior e inferior, en las partes laterales, ¿cierto? O sea, la parte superior e inferior serían las caras XY como superficie, ¿cierto? Delta X, delta Y. Tenemos las caras laterales, que sería la superficie delta X, delta Z, y tenemos eh, eh, las caras delta X, delta Z, ¿cierto? Tanto en la parte en la derecha como en la izquierda de la imagen. Entonces todas esas caras se van a ver influenciadas por la tensión de corte. Ahora, si nosotros determinamos, por ejemplo, tan solo la variación de la fuerza viscosa en el eje Y, ¿cierto? El diferencial de la fuerza en el eje Y viscoso, vamos a tener que eso es igual a la sumatoria de eh, eh, las diferenciales de las tensiones en las 3 caras, caras X y Z, en la dirección Y. Recuerden que la notación es esa. El tau, el I es la cara y la J es la dirección. Por lo tanto, como podemos ver nosotros acá en esta diapo, tenemos que para el diferencial de la fuerza en el eje Y, en la dirección Y, tenemos que es igual al diferencial de la sumatoria de las tensiones de corte en cada uno de las direcciones, ¿cierto? Pero aplicada a la dirección Y. En cada uno de los ejes aplicada a la dirección Y, y eso por el volumen de esta partícula, ¿ya? Por lo tanto, es lógico pensar que como tenemos 3 direcciones, X y Z, vamos a tener un total de 9 diferenciales de tensión en todas en las 3 direcciones y aplicado a todos los vectores, ¿ya? Por lo tanto, el producto de eso va a ser que la resultante de esta fuerza viscosa total, ¿cierto? En las 3 caras, en las 3 direcciones, perdón, dividido el volumen de la partícula, porque obviamente cada uno está multiplicado por el volumen, ¿cierto? Para llevarlo a fuerza, va a ser igual al diferencial
en los 3 vectores, en cada una de las direcciones. ¿Ya? Entonces vamos a tener el diferencial total, el aumento en la tensión de corte, ¿cierto? Para poder vencer la tensión de corte que está ejerciendo la pared sobre el fluido. Entonces, esta es el aumento en la tensión, en el esfuerzo que está haciendo el fluido para poder vencer la tensión de corte. Vamos a tener aplicado en el eje Y, en el eje J y en K. Estamos en las 3 direcciones. Esto puede ser reescrito, ¿cierto? Como el gradiente del tensor de esfuerzos. ¿Ya? El tensor de esfuerzos es solamente los valores de la tensión de corte y podemos llevarlo entonces a el gradiente del tensor de esfuerzo. ¿Perfecto? Entonces, cuando nosotros utilizamos la ecuación de Euler para la cantidad de movimiento, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es agregar a este gradiente del tensor. ¿Ya? Y con eso vamos a tener la ecuación que describe el movimiento para un fluido real, por sobre el ideal que solamente cancela el valor del gradiente tensor de esfuerzos. Ahora bien, tenemos que en una dirección, ¿cierto? El modelo determina que el esfuerzo de corte es igual a la viscosidad, ¿cierto?, por la velocidad de deformación. ¿Ya? Porque existe una velocidad de deformación que es la que define este tensor. ¿Ya? Va a depender del perfil de velocidades el cómo sea el perfil de esfuerzo de corte. ¿Ya? Dependiendo de la forma de la velocidad, si estamos hablando de una velocidad de una tubería, por ejemplo, donde el diagrama de velocidades es uniforme, o en el caso de un escurrimiento de superficie libre, ¿ya? Donde tiene la forma aproximada de lo que estamos viendo acá en la imagen inferior, ¿cierto? Donde tenemos velocidades cercanas a cero en el fondo y tenemos velocidades menores a la velocidad media, pero existentes en la parte superficial, ya que lo único que genera la tensión de corte en un escurrimiento libre en la superficie es el viento, la acción del viento. ¿Ya? Ahora este tensor de deformación lo que va a producir es que estas partículas del agua, a medida que viajen, se van a producir cambios en su forma, ¿ya? Y esos cambios en su forma se van a producir por la misma acción del escurrimiento y por la tensión que está generando el contorno sobre ello, sobre esa partícula. Y lo que va a hacer es que va a ejercer, ¿cierto?, que la partícula cambie en su forma, sufra de deformaciones, sufra de rotaciones, traslaciones, etc. ¿Ya? Y esos cambios son importantes al momento de analizar el comportamiento del fluido, ¿ya? Debido a que dependiendo de esos cambios, va a aplicar de forma distinta la ecuación que va a regir la velocidad del escurrimiento. ¿Ya? Entonces, por tanto, un fluido será considerado dentro de este modelo newtoniano, ¿cierto? Siempre y cuando la relación del tensor de corte eh, sea lineal con con el tensor de velocidad de formación. ¿Ya? También el tensor de corte, perdón, el tensor de esfuerzo de corte depende solo del tensor de velocidad de deformación y se anula para los movimientos de sólido de tipo rígido, ¿ya? Porque lógicamente un sólido rígido, como una partícula rígida, ¿cierto? Considera, por ejemplo, no sé, una partícula de cualquier material rígido, no va a tener un desplazamiento similar al del fluido, ya que no va a poder tener las características que sufre un fluido a medida que se va desplazando dentro de este escurrimiento. ¿Ya? Un sólido no va a sufrir deformación, por ejemplo.
¿Ya? Teniendo entonces ya la resultante de estas fuerzas viscosas por unidad de volumen, ¿cierto? Tenemos los valores del tensor del esfuerzo de corte para cada una de las caras y direcciones, ¿ya? Los valores totales escalares, y por ende con ello podemos definir, al trabajar con los valores escalares, podemos decir que la ecuación de Euler se acerca a lo que es la derivada total de la aceleración, ¿cierto? Que es igual a la acción de la gravedad en los tres ejes. Hay que definir ahí que solamente tenemos acción de la gravedad en el eje Z, o sea, en el eje vertical, perdón, pero se define como un vector que está siendo aplicado a las tres direcciones porque depende también de cómo sea eh, el vector. Nosotros asumimos de que el vector, cuando nosotros decimos horizontal, está siendo perpendicular a la acción de la gravedad, ¿cierto? Pero podríamos definir un vector que tenga un cierto ángulo y por lo tanto sí tendría acción de la gravedad en las tres direcciones, o en dos direcciones por lo menos. Por lo tanto, definimos el gradiente del tensor de corte finalmente como la viscosidad, eh, siempre se me confunde esto, la viscosidad, dame un segundo. Me fui muy arriba. Ahí está. Como la viscosidad cinemática, ¿cierto? Por el gradiente cuadrado de la velocidad, ¿ya? Y tenemos entonces la ecuación de Euler aplicada a un fluido real. Por lo tanto, lo que queda es descomponer esta ecuación para poder trabajarla en cada una de sus direcciones y con ello desarrollar las ecuaciones que permitan describir el comportamiento del escurrimiento. ¿Ya? Perdón, la divergencia de B, no es el gradiente de B. ¿Ya? Como está siendo aplicado aquí a un vector, se le denomina el gradiente de la velocidad. Por lo tanto, eso nos lleva al modelo de Navier-Stokes, ¿ya? Que es el modelo que permite describir el fluido, el movimiento del fluido para todas las direcciones, ¿cierto? Aplicado en todas las direcciones, que se basa en el principio de continuidad para poder ser aplicado. Por lo tanto, así como también lo hemos aplicado en otro ejercicio, lo primero que debe ser verificado es el principio de continuidad para poder utilizar el modelo de Navier-Stokes para el fluido. Ahora estas ecuaciones gigantescas, ¿cierto?, tienden a cancelarse varios términos dependiendo de cómo sea el fluido. De partida nosotros trabajamos con fluidos bidimensionales. Por lo tanto, no vamos a tener componente de velocidad en el eje Z. También consideramos otros supuestos, como por ejemplo que es un fluido escurrimiento permanente, ¿cierto? Que el principio de continuidad está presente, por lo tanto también hay otras variables que se van cancelando durante el desarrollo, ¿cierto? El fluido puede ser considerado también, hay que analizarlo de forma unidireccional en algunos casos, y tenemos también la aplicación de la gravedad en los ejes que no sean el vertical, también va a ser cancelada. Por lo tanto, se resumen bastante los problemas al hacer los supuestos, que es lo más importante dentro de este modelo, que lo vamos a ver nosotros ahora en un ejercicio para que vean cómo se van
reduciendo este tipo de ecuaciones. Ahora, esta es la ecuación general para el movimiento de un fluido, por lo tanto, esto considera las características cuando un fluido puede ser no permanente, cuando tiene aplicación de la gravedad en todas las direcciones, y cuando tiene componentes 3D de la velocidad. ¿Ya? También está en, en coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Cuando analizamos el escurrimiento también en direcciones, en otras direcciones que nos permita utilizar las coordenadas cilíndricas. Entonces desarrollemos un ejercicio para poder entender un poquito más cómo es la aplicación del modelo de Navier-Stokes. Entonces el enunciado del ejercicio es, utilizando las ecuaciones generales de Navier-Stokes, encontrar la ecuación diferencial del movimiento para el fluido laminar unidireccional de un fluido viscoso incompresible entre dos placas paralelas horizontales. Entonces ahí tenemos harta información que nos está entregando el problema, que nos va a permitir cancelar varias variables dentro del modelo de Navier-Stokes y que nos va a llevar a una ecuación de resolución más sencilla. ¿Bien? Entonces tenemos que encontrar la ecuación diferencial para este problema. Vamos a partir por determinar la posición de las placas. ¿Cierto? Y darnos cuál es el eje. ¿Cómo está conformado el vector? Entonces vamos a elegir esas componentes del vector para poder desarrollar el problema. Entonces tenemos dos placas paralelas, el fluido está en el interior, ¿cierto? Entre medio de ambas placas, y se está desplazando de forma unidireccional. O sea, solamente va a tener una componente de la velocidad, ¿cierto? U. Perfecto. Entonces, escribimos la ecuación de Navier-Stokes. Me queda que es dU de t voy a quedar corto de pantalla. Un poquito ajustado, pero se logró. Entonces tenemos acá, lo voy a volver a escribir, esto está un poquito, está muy ajustado. Ahí sí. Entonces tenemos aquí la ecuación de Navier-Stokes, ¿cierto? Aplicado a la cantidad de movimiento en el eje X. ¿Estamos? Por lo tanto, ya tenemos la ecuación general del movimiento y ahora nos queda el primer paso para realizar este problema, que es determinar los supuestos.
Y con los supuestos vamos a poder eliminar una gran cantidad de variables de este modelo, cosa que finalmente nos va a quedar una ecuación bastante sencilla para resolver el problema. ¿Ya? Por lo tanto, para poder simplificar esta ecuación, vamos a ver los supuestos. Un primer supuesto es que el régimen es permanente. Por lo tanto, du de t es igual a 0. Con eso vamos a cancelar la primera componente del modelo. Luego, por ser un flujo unidireccional, no vamos a tener componente b ni w de la velocidad. Por lo tanto, b por du de i y w por du de z van a ser 0. O sea, ese componente va a ser 0 y ese componente va a ser 0. Por ser flujo unidireccional, ¿cierto? Y laminar. Esta es toda información que proviene del enunciado del problema. ¿Ya? Tenemos que g de x es 0, ¿ya? Porque el flujo en este caso que nosotros estamos considerando, como nos dimos las direcciones, dentro del campo, estamos asumiendo que el flujo en la dirección X es horizontal en el campo gravitacional, por lo tanto no tiene acción del campo gravitacional sobre el fluido en esa dirección. Entonces g de x a ser igual a 0, eliminamos también esa variable dentro del modelo. ¿Bien? Flujo horizontal. Luego, la ecuación de continuidad por ser un flujo unidireccional, no vamos a tener componente b ni w, lo que implica que du de x sea igual a 0 dentro de la ecuación de continuidad. Tiene que cumplirse la continuidad dentro del escurrimiento. Por lo tanto, la ecuación de continuidad se cumple, ¿cierto? Pero no tenemos componente b y no tenemos componente w, por lo tanto no nos queda otra que du de x sea igual a 0. O sea, este componente también es 0. ¿Ya? Y la componente que está acá multiplicada por la viscosidad cinemática. Eso implica que du al cuadrado de x al cuadrado también sea igual a 0. ¿Estamos? Entonces, como podemos ver, eliminamos la gran mayoría de las variables y la ecuación se redujo bastante. ¿Bien? ¿Cómo quedó la ecuación entonces? Profe, 0. y de P de X también sería 1, ¿no? Porque es incompresible. Es que esta es la presión. Ah, expresión no es Sí, ρ. sí, sí, Ya, sí, sí, ya. sí. Sí, esa es presión. El ρ es ese. Esa es la densidad. ¿Ya? Entonces tenemos que 0 es igual a menos 1 dividido ρ por dp de x más la viscosidad dinámica derivado al cuadrado de u
de I al cuadrado más derivada al cuadrado de U por dz al cuadrado. Ahora, nosotros trabajamos con flujos bidimensionales, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, si consideramos que este flujo es bidimensional según el eje Y, en la horizontal transversal, ¿cierto? Nosotros si miramos el corte transversal de esto, o sea, voy aquí a tratar de dibujarlo sobre la imagen con rojo. Si nosotros hacemos aquí una cosa así sería, hacemos un corte transversal, ¿cierto? Vamos a tener un punto, ustedes que pasan por el electromagnetismo saben que los puntos salen, ¿cierto?, de la pantalla. Y tenemos el eje Y que sería en esa dirección, o sea, sobre esa superficie, esa cara de la sección transversal, nosotros estaríamos viendo cambios en el eje X, que se dirigiría hacia ustedes, ¿cierto? Y en el eje Y, que sería la cara de este corte transversal. Por tanto, considerando que ese flujo es bidimensional, en la horizontal transversal al flujo, el esquema del análisis que hemos hecho con respecto al tema de las velocidades se repite idénticamente, ¿ya? Por lo tanto, concluimos lo mismo que en la ecuación de continuidad lo concluimos para la velocidad u en la dirección x. O sea, tendríamos acá que de u a de i sería igual a z, y por lo tanto, derivada al cuadrado de u por di cuadrado va a ser igual a 0. ¿Ya? O sea, también se cancelaría esa variable dentro del escurrimiento. ¿Ya? O sea, tendríamos variaciones dentro de nuestra velocidad en el eje X, perdón, ¿cierto? Pero en su componente del eje Y. ¿Ya? Recuerden que la velocidad es bidimensional, nosotros lo hemos visto y hemos trabajado con AX más BY, ¿cierto? En la dirección Y. Ahí nosotros tenemos un fluido bidimensional, un flujo bidimensional, perdón. Por lo tanto, la velocidad U tiene componentes X e Y. ¿Ya? Y lo que estamos haciendo acá es que, de acuerdo a este análisis, tenemos que tanto de U a de X como de U a de Y son 0. Sin embargo, de U a de Z, en este caso, no es 0. ¿Ya? Y lo podemos también intuitivamente saber porque sabemos que la acción en el eje Z, en la vertical, ¿cierto?, entre las dos placas, va a tener inevitablemente un cambio en el valor de la presión debido al peso mismo del fluido. Por lo tanto, finalmente, si tiramos acá lo que está con negativo hacia el otro lado, ¿cierto?, para que quede positivo, me va a quedar, voy a borrar acá, 1 dividido ρ por dp a dx es igual a la viscosidad cinemática por derivada al cuadrado de 1 por dz al cuadrado. Ahora nosotros sabemos que la viscosidad cinemática es igual a la viscosidad... Chuta, esperemos un poquito que trabajé aquí. Dice. Por lo tanto, se van a cancelar las densidades y me queda finalmente que dp a dx es igual a z al cuadrado.
Y esa va a ser la ecuación que va a definir el comportamiento de las presiones en el eje X en función de la viscosidad, ¿cierto? Y la derivada parcial de la componente de la velocidad U con respecto a la coordenada vertical entre las placas, ¿ya? Donde X es la dirección del flujo y Z es la coordenada vertical entre las placas. ¿Estamos? Si nosotros tuviésemos en este caso el valor de la componente U, ¿cierto? Nosotros podríamos trabajar y desarrollar el problema y encontrar cómo es la variación de la presión en la componente X entre ambas placas, ¿ya? Podríamos desarrollar esta ecuación y llegar a su valor final, ¿cierto? Que nos permitiría determinar cómo se van comportando las presiones en este caso, ¿ya? Pero el enunciado era solamente encontrar la ecuación diferencial. Por lo tanto, ya tenemos la ecuación que describe el movimiento en este problema. Vamos a dejar un problema planteado, que lo voy a resolver mañana, que dice que considere el campo de velocidades bidimensional incompresible, que aquí ya le está poniendo, ¿cierto? Le está poniendo valores, que sean valores constantes, pero le está poniendo valores a las componentes. La diferencia de este problema con el anterior es que aquí tenemos un campo de velocidad bidimensional, ya no es unidireccional como el anterior, ¿cierto? Y además, está considerando que las componentes de la velocidad dependen también, en el caso, por ejemplo, de la componente v, ¿cierto? Depende de su acción tanto en el eje X como en el eje Y. O sea, en este caso es bidimensional y bidireccional. ¿Ya? Está la componente de la velocidad en dos direcciones, u y v, y tiene dos dimensiones en las componentes de la velocidad. Entonces, pide calcular la presión como función de x e y. Tenemos que nosotros en el ejercicio que hicimos recién tenemos la componente en x, por lo tanto hay que determinarlo para y. Ahora, obviamente, como entregan las componentes de la velocidad como valor, ¿cierto? Tenemos que desarrollar la ecuación no como un diferencial, sino que hay que comenzar a integrar para determinar cuál es la ecuación que describe el comportamiento de la presión tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces es interesante, ya como ustedes están en proceso de estudio para la prueba, sería interesante que pudiesen desarrollarlo para mañana. Si alguien pudiese desarrollarlo para mañana y explicarlo, obviamente tendría consideración para la prueba que se nos viene en cuanto a puntaje. ¿Ya? Así que les dejo ahí la tarea si es que alguien quiere realizarlo mañana. Sería bastante, bastante bueno para ustedes mismos. Y con eso terminamos el capítulo 4, que fue bastante extenso, ¿cierto? Respecto a el análisis de los fluidos en movimiento, ¿ya? Por lo tanto, ahora pasamos a la aplicación a fluidos reales, ¿ya? Nosotros ya finitamos el capítulo 4 con cómo llevar componentes de viscosidad para poder transformar un fluido ideal en un fluido real. Y ahora vamos a ver cómo se aplican los fluidos reales, ¿cierto? Cuando tenemos casos reales en tuberías, ¿ya? En estanques, cómo se aplica todos estos conceptos. ¿Ya? Principalmente, nosotros trabajamos acá con el principio de Bernoulli para poder resolver problemas de tuberías, donde el principio de equilibrio de Bernoulli sigue con el problema de que es considerado para un fluido ideal. ¿Ya? Entonces tiene unas ciertas delimitantes la ecuación de Bernoulli que nosotros vamos a tener que adaptar para poder llevarlo a el caso real y con ello poder trabajar dentro de tuberías.
esta ecuación es que nosotros vamos a resolver finalmente bastante relevante y súper útil para poder resolver todo tipo de problemas en tubería. ¿Ya? Así que es bastante útil su conocimiento, les va a servir en toda su vida profesional más adelante, cuando tengan que hacer, se encuentren con problemas de este tipo, un problema hidráulico, van a ver que esta es la ecuación de base para la resolución de problemas. ¿Ya? Primero, ¿cuáles son las limitaciones en el principio de Bernoulli? Es que está hecha para fluido incompresible, por lo tanto, se tiene que considerar para los dos lados de la ecuación, ¿cierto?, que se tiene la misma, el mismo peso específico. ¿Ya? Recordad que el peso específico es la masa específica de la densidad por la aceleración de gravedad. No puede haber dispositivos mecánicos entre las dos secciones de interés que puedan agregar o tomar energía al sistema, por lo tanto ahí estamos con un problema. ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos la conservación de la energía, nosotros considerábamos que teníamos dentro de nuestras componentes de la ecuación la potencia que podía ser aprovechable desde el agua a través de una turbina o la potencia que podía incorporarse al agua a través de una bomba para resolver problemas, ¿cierto? Y por otro lado, tampoco considera la transferencia de calor desde el fluido hacia el entorno o viceversa. Lo cual no es mayoritariamente un problema, porque cuando se ven problemas de tubería no hay ese intercambio de calor entre el medio y el fluido. Por lo tanto, para agua por lo menos, no se genera ese problema. ¿Ya? No puede haber variación de caudal entre las dos secciones estudiadas, o sea, como lo hemos visto hasta ahora, debe existir el principio de conservación, ¿cierto?, de la masa, y no puede haber pérdidas de energía debido a la fricción. Entonces aquí el problema en estricto rigor se genera cuando nosotros consideramos los dispositivos mecánicos, ¿cierto?, que puedan agregar o tomar energía al sistema, y la fricción, porque nosotros necesitamos incorporar la fricción para adecuar este fluido de un fluido ideal a un fluido real. Por lo tanto, simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a incorporar esas variables como nosotros vimos en el problema de conservación de la energía, ¿cierto? Nosotros podríamos considerar la acción de las fuerzas viscosas y la acción de algún instrumento o equipo mecánico que le entregue energía al sistema o que le quite energía al sistema. ¿Ya? Entonces, nosotros en esta parte de la materia solamente vamos a considerar la acción, las componentes, tres componentes que van a ser la energía añadida al sistema, que se denota como H sub A, ¿ya? Y que se incorpora a la parte de la izquierda de la ecuación, ¿cierto?, que acompaña a la subíndice 1, ¿ya?, tanto en la cuota como en la carga de velocidad como en la presión. Por lo tanto, si nosotros inicialmente tenemos que nuestra ecuación de Bernoulli es que la cota en el punto... A ver, vamos a dibujar primero, hacer un esquema para que se entienda esto. Supongamos que tenemos nosotros un canal y tenemos una casa que está sobre un cerro. A ver, no está... Se quedó pegado la pizarra, déjenme reiniciarla. Ahí sí. Tenemos nuestro canal, ¿cierto? Y tenemos nuestra casa en el cerro. Entonces, si nosotros consideramos que el canal es el punto 1 sobre la superficie libre del agua, ¿cierto? Y tenemos que la casa es el punto 2. Vamos a decir que la cantidad, de acuerdo al principio de Bernoulli, ¿cierto?, en el punto 1, más la presión en el punto 1, más la carga de velocidad en el punto 1, es igual a la
altura en el punto 2 o la cota en el punto 2 más la altura de presión en el punto 2 más la carga de velocidad en el punto 2. Para este problema, si nosotros instalamos una tubería entre el canal y la casa, pregunta, ¿se cumple el equilibrio de Bernoulli para este problema que tenemos acá? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí, profe. Que sí, ¿por qué? Eh, Con tranquilidad, no, don Tomás, dígame, ¿qué es lo que piensa? ¿Por qué me dicen que cree usted que sí? porque como vimos en otros casos, cuando teníamos un sistema como de esa forma, eh, como que las alturas, digamos, distintas que tenemos ahí, iban variando según el avance del fluido y según la cota y todo eso. Entonces, al final de alguna forma se conservaba. La respuesta correcta es que depende. Depende de cómo lo esté mirando. Porque si usted quiere llevar agua a la casa, el principio o el equilibrio de Bernoulli no se está aplicando. ¿Por qué cree usted que no se aplica el principio de Bernoulli en el caso de que yo quiera llevar agua desde el canal a la casa, bajo estas condiciones? Porque habría que agregarle energía Exacto, al exacto. fluido. ¿Cierto? No puede llegar el agua desde el punto 1 al punto 2 por acción de gracia, ¿cierto? Hay que necesariamente incorporarle energía hidráulica a este sistema para que pueda llegar desde el punto 1 el agua al punto 2. Ahora, si lo analizamos, por ejemplo, si estamos descargando agua desde el punto 2 al punto 1, ahí sí efectivamente podría utilizar el equilibrio o la ecuación esta de Bernoulli para poder definir el escurrimiento, pero no viceversa. ¿Ya? Entonces, como bien usted dice, lo que falta acá es utilizar un equipo que le entregue energía al sistema. Una bomba. ¿Ya? Entonces, al utilizar esta bomba, lo que nosotros estamos haciendo es incorporarle energía al sistema. O sea, la bombita está incorporando, a través de ese H sub A, que es la notación que vamos a utilizar, le está incorporando energía a toda la energía disponible que tenemos en el punto 1 para poder lograr llegar al punto 2, que en este caso es la casa. Por otro lado, si nosotros tuviésemos, en vez de una casa en el punto 2, supongamos que tenemos un embalse. ¿Ya? Tenemos una estructura gigantesca con mucha agua. ¿Ya? Y estamos llevando agua desde el punto 2 al punto 1. ¿Qué sería útil, entonces, instalar en este sistema si estamos llevando agua del punto 2 al punto 1? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos aprovechar esa energía? Con una turbina.
una turbina. Entonces, en vez de una bomba, aquí instalamos una turbina. Y la turbina lo que hace es que aprovecha la energía, ¿cierto?, que tiene el agua disponible en el punto 2 y que la está entregando al punto 1, aprovecha esa energía disponible para transformarla, por ejemplo, en energía eléctrica. Por lo tanto, tenemos que la turbina, a diferencia de la bomba, que suma en el punto 1, la turbina suma, pero en el punto 2. Y se denota como H sub R, que como dice aquí es la energía removida del sistema. Por lo tanto, tenemos que al lado derecho tenemos un H sub R, que es la energía consumida por la bomba. Mientras que H sub A es la energía entregada, perdón, la energía consumida por la turbina. Es la energía entregada por la bomba. ¿Estamos? Ahora, para poder llegar desde el punto 1 al punto 2, ¿cierto?, es necesario también vencer las fuerzas, la acción de las fuerzas viscosas, que ahora pasan a llamarse ya las pérdidas de energía debido a las fuerzas de roce. Por lo tanto, estas pérdidas de energía también deben ser consideradas como parte de la energía inicial que tenía el sistema. Entonces, si yo tengo una cierta energía en el punto 1 y le incorporo una bomba y hago que el agua empiece a fluir desde el punto 1 al punto 2 a través de esta tubería, en la tubería se va a perder energía debido al rozamiento, que se va a transformar en calor, en ruido, en distintas cosas, ¿ya? Por lo tanto, esa pérdida, ¿cierto?, se va a perder en el punto 1, pero va a ser añadida al punto 2. Por lo tanto, voy a tener en el punto 2 H sub L, que va a ser la pérdida de energía debido al rozamiento. Entonces, si nosotros reagrupamos esto, nos queda como está, ¿cierto?, en la presentación, donde nos queda que Z1 más P1 dividido el peso específico más la carga de velocidad más la energía de la bomba menos la energía de la turbina menos la energía asociada a las pérdidas, ¿cierto?, es igual a la cota 2 más la altura de presión en 2 más la carga de velocidad en 2. Y esa es la ecuación finalmente que describe el comportamiento de un fluido bajo una condición real, ¿cierto?, que es dentro de esta tubería, ¿ya? Esta ecuación, que partimos desde la ecuación de Bernoulli y le aplicamos todas estas otras variables, ¿cierto?, finalmente se transforma en la ecuación general de la energía, que es lo que vimos al principio del curso. ¿Estamos? Ahora nosotros nos vamos a centrar en las pérdidas de carga y cómo se determinan. Y las pérdidas de carga, que es el término H sub L dentro de la ecuación que nosotros acabamos de escribir, ¿cierto? Las pérdidas de carga se conforman por pérdidas por fricción, que son las pérdidas denominadas también pérdidas regulares, y las pérdidas menores debido a los accesorios, que también se le denomina pérdidas singulares, ¿ya? Las pérdidas regulares entonces son las pérdidas que se van desarrollando dentro de la tubería por la acción del mismo movimiento. O sea, si yo tengo una tubería horizontal de 1 kilómetro de largo, a medida que avanza el fluido a través de esa tubería, va a ir perdiendo energía de manera constante, debido al rozamiento con el contorno, ¿cierto?, de la tubería. Y las pérdidas singulares se van a desarrollar cuando yo tenga cambios de dirección, por ejemplo, o sea, en un codo. El hecho de que el agua pierda su inercia, cierto cambio de su dirección,
se va a producir una pérdida de energía, o en una válvula, por ejemplo. Al abrir y cerrar una válvula también se producen pérdidas de energía dentro de la misma, por el mecanismo de la válvula se producen pérdidas dentro de ella. O en cambios como por ejemplo bifurcaciones, ¿ya? Donde el caudal se transforma en dos caudales que siguen dos vías distintas. O confluencias, cuando dos vías distintas llegan a una sola tubería. En curvas, cuando son en 90 grados, en curvas. Cuando estas no tienen 90 grados, tienen menos ángulo. En la entrada, por ejemplo, en una tubería que viene desde un estanque. En esa entrada también se producen pérdidas. A la salida también se producen pérdidas. Pero eso las vamos a ver ahora a continuación. Tenemos entonces que para poder determinar las pérdidas por fricción existen distintos métodos, siendo uno de los dos más utilizados la ecuación de Darcy-Weisbach, que acá se puede obtener el valor de H sub L en función de un factor de fricción, ¿ya? La longitud de la sección que se está analizando para determinar la pérdida por fricción, o sea, la longitud de esta tubería, la longitud total, el diámetro de la tubería, el diámetro útil, porque ahí hay que tener cuidado de que las tuberías tienen distintos diámetros dependiendo si son plástico o si son tubería metálica, ¿ya? El diámetro nominal, que es el diámetro con el que se vende el mercado, ¿cierto? Cuando te dice una tubería de 200 milímetros, depende si es de cobre, por ejemplo, o si es de PVC. ¿Cuál es el diámetro útil? En el caso del PVC, si es de 200 milímetros, a eso hay que contarle el espesor de la tubería. Y el diámetro útil dentro de la tubería es menor. El espesor depende de la clase. Y en el caso de las tuberías metálicas es al revés, ¿cierto? El diámetro útil es el diámetro nominal con el que se vende. Tenemos que B es la velocidad del flujo y tenemos que G es la acción de la gravedad. O sea, si nos podemos fijar, la determinación de la pérdida regular aquí es una fracción de la carga de velocidad B cuadrado partido por 2G. ¿Ya? Para poder determinar el coeficiente de fricción F, tenemos distintas metodologías. Por ejemplo, tenemos la ecuación de Colebrook and White, que es bastante compleja en el sentido de que es un proceso iterativo, ya que tenemos la componente del factor de fricción lo tenemos tanto dentro como fuera de la ecuación. Entonces hay que ir probando valores del factor de fricción hasta poder llegar a una igualdad entre lo que está a la izquierda de la ecuación y lo que está a la derecha. Ahora también casi todas las ecuaciones consideran dentro de ella, digamos, la densidad relativa, ¿ya? Que tiene que ver con la densidad y el espesor del espesor de la tubería, ¿ya? Que se le denomina rugosidad relativa. Tenemos la ecuación también de Swan y Jane, que es una ecuación que ya permite eliminar este proceso iterativo y deja el factor de fricción como una ecuación exacta, que considera también la densidad relativa, o sea, la rugosidad relativa y el número de Reynolds, ¿ya? Para determinar el número de Reynolds, se determina de manera muy sencilla como el cálculo de la densidad por la velocidad por el diámetro dividido la viscosidad dinámica. O bien, como tenemos densidad y tenemos viscosidad dinámica, podemos transformarlo eso en viscosidad cinemática, permitiéndonos utilizar la ecuación que está abajo. O sea, cualquiera de los dos métodos para cálculo es válido, ¿ya? Va a depender del dato que tengan disponible para poder desarrollarlo. Hay casos donde se les va a dar la densidad y la viscosidad dinámica,
o hay casos donde se le va a dar directamente la viscosidad cinemática, sobre todo si trabajamos con agua, son datos conocidos. Recordar que el número de Reynolds es la relación entre las fuerzas viscosas, ¿cierto?, y las fuerzas inerciales. Bien. También sabemos que el flujo laminar se produce cuando tenemos un número de Reynolds menor a 2000, ¿cierto? Un flujo de transición cuando tenemos valores de número de Reynolds entre 2000 y 4000, y un flujo turbulento, que son los más comunes, ¿cierto?, cuando tenemos número de Reynolds superior a 4000. O sea, un buen ejemplo de cómo es el flujo laminar versus turbulento es, por ejemplo, cuando nosotros vemos un cigarrillo en una pieza cerrada, inmediatamente desde la cabeza del cigarrillo, ¿cierto?, que está encendida, comienza a salir un flujo laminar, ¿ya? Y posteriormente, debido a la acción del diferencial de presión o del viento que hay, se transforma en un flujo turbulento, ¿ya?, donde empieza ya a viajar en distintas direcciones el humo. Obviamente, dentro del análisis de las pérdidas de carga, va a tener una valoración distinta la pérdida de carga dependiendo del flujo que tengamos. Por lo tanto, lo vamos a analizar primero para el flujo laminar. Aquí en este caso, la ecuación de Hazen-Poiseuille, que pudo deducirse para determinar la pérdida por fricción para flujo laminar, ¿cierto? Es como se presenta ahí, que es solamente aplicable para el flujo laminar, ¿cierto? Y que, como dice ahí, se ha podido verificar experimentalmente. Considera las variables típicas, que son la viscosidad cinemática, la longitud del tramo, la velocidad, el peso específico y el diámetro. Bien. Por otro lado, al utilizar la ecuación de Darcy-Weisbach, nosotros tenemos la relación de la pérdida, ¿cierto?, en función de la carga de velocidad, la longitud del diámetro y el factor de fricción. Por lo tanto, al igualar ambas ecuaciones, podemos resolver una única ecuación que nos permite determinar el factor de fricción para flujo laminar, ¿ya? Y ese factor de fricción es igual a 64 dividido el número de Reynolds. Por lo tanto, es una solución bastante sencilla, siempre y cuando tengamos un flujo laminar. Si tenemos un flujo turbulento, ¿ya?, que la ecuación de Darcy-Weisbach sirve para flujo laminar y turbulento, vamos a tener que aplicar otra metodología para poder determinar el factor de fricción. Por lo tanto, para determinar, en este caso, el factor de fricción, vamos a necesitar el número de Reynolds y el valor de la rugosidad relativa para poder determinarlo para un flujo, para el flujo turbulento, como les comentaba. Por lo tanto, la rugosidad relativa, ¿cierto?, que va a ser el diámetro dividido el espesor, este espesor va a ser en el interior de la tubería, donde es el espesor de la rugosidad, no el espesor de la tubería completa, digamos. Las tuberías se diferencian por clase, ¿ya? Y dependiendo de la clase de la tubería es el diámetro que tiene. Obviamente hay tuberías que tienen mayor espesor, que sirven para soportar presiones mayores, sobre todo cuando son tuberías hidráulicas, ¿ya? Tenemos las clase 10, las clase 6, clase 4. La clase 10 resiste una presión nominal de 100 metros columna de agua, ¿ya? Y así van disminuyendo o aumentando, porque ahí también es para presiones mayores, los espesores. Cuando nosotros hablamos de la rugosidad absoluta, no estamos hablando del espesor de la tubería, sino que netamente de, si nosotros pudiésemos ver en un microscopio la parte interior de esta tubería, nosotros veríamos que existe una, digamos, eh, eh, parte dentro de esta sección interior que sobresalen del espesor de la tubería y que son finalmente las que producen las pérdidas debido a la fricción, ¿ya? Esa especie de cerritos, ¿cierto?, que se forman, de montañas que se forman dentro de la tubería, son las que impiden el flujo natural, normal del agua. Por lo tanto, ese espesor, en comparación con el diámetro interior de la tubería, es finalmente lo que me permite determinar la rugosidad relativa
que es útil y necesario para poder resolver o calcular el factor de fricción para escurrimiento turbulento. ¿Ya? Tenemos que esta rugosidad va a depender de la materialidad de la tubería. ¿Ya? En el caso que sea vidrio, plástico, hierro, concreto, acero, etc., vamos a tener valores distintos de rugosidad, los cuales están más o menos estandarizados. ¿Ya? Como se puede ver. Para el caso del PVC, tenemos que la rugosidad es de 1,5 por 10 elevado a menos 6 metros. Obviamente también está en unidades de longitud esto. Para poder resolver el valor del factor de fricción, se utiliza el diagrama, o ábaco, también se le denomina de Moody, que permite obtener el factor de fricción en función de la densidad relativa y del número de Reynolds. ¿Ya? Y también puede obtenerse a través de la ecuación de Moody, que funciona en virtud de este gráfico, que es como se describe ahí, ¿cierto? Que está en función de la densidad relativa y del número de Reynolds. No sé si hay dudas hasta acá. Entonces, bien, recapitulemos. Tenemos nosotros la ecuación de Bernoulli, la cual es aplicable para fluidos ideales. ¿Ya? Y que tiene una serie de limitaciones que tiene que ver con que no, como son para fluidos ideales, no podemos considerar las fuerzas viscosas, no podemos considerar el intercambio de calor con el entorno, lo cual no nos genera un mayor problema en el caso del agua, pero tampoco podemos considerar la acción de mecanismos que entreguen energía al agua o que aprovechen la energía útil del agua. Por lo tanto, nosotros modificamos la ecuación de Bernoulli y aplicamos o agregamos, mejor dicho, estas variables, ¿cierto?, que van a ser la acción de equipos externos, ¿cierto?, que aprovechen o que entreguen energía al sistema, y la acción también de las fuerzas viscosas en las pérdidas por fricción. Para determinar las pérdidas por fricción H sub L, hay distintos métodos para su cálculo y uno de ellos es la ecuación de Darcy-Weisbach, que es bastante sencilla, pero que depende de un coeficiente de fricción que no es tan sencillo porque va a depender si tenemos un flujo laminar o un flujo turbulento para su cálculo. En el caso del flujo laminar es bastante sencillo porque netamente el valor de 64 dividido el número de Reynolds. Pero sin embargo, para flujos turbulentos ya se vuelve complejo porque la ecuación es más complicada y también porque podemos resolverlo a través de este ábaco, pero hay que determinar los valores de densidad relativa y del número de Reynolds para poder determinar dónde está el valor. Entonces planteamos un ejemplo que dice lo siguiente. Determina el factor de fricción F si por una tubería de hierro dúctil recubierta de 1 pulgada de diámetro fluye agua a 70 grados Celsius y a una velocidad de 9 metros por segundo. Entonces, como sabemos, las viscosidades, ¿cierto?, cambian dependiendo de la temperatura del agua. Entonces acá está proponiendo la temperatura de 70 grados Celsius, ¿cierto? Por lo tanto, obtenemos los datos útiles para poder desarrollar el problema. Entonces, por un lado, tenemos que la viscosidad dinámica del agua es 0,404 por 10 elevado a menos 3 newton por segundo dividido metro al cuadrado. Y la viscosidad cinemática, que es igual a 0,413 por 10 elevado a menos 6 metros cuadrados dividido a segundo. Está ahí el dato.
Tenemos por otro lado que la velocidad del flujo es de 9 metros por segundo. Y tenemos que la rugosidad del hierro dúctil revestido es de 1,2 por 10 elevado a menos 4 metros. El diámetro de la tubería es de 1 pulgada, lo cual equivale a 0,0254 metros, o a 25,4 centímetros. Y ahí tendríamos todos los datos para poder resolver nuestro problema. Por lo tanto, vamos de lo más general a lo más... No, al revés. Vamos a ir de lo más básico a lo más general para poder determinar el cálculo de la ecuación. Por lo tanto, sabemos que la ecuación es 0,0055, 1 más 20.000, rugosidad dividido el diámetro, más 10 elevado a 6, número de Reynolds, raíz cúbica. Esa es la ecuación para poder determinar el factor de fricción. Luego, el número de Reynolds, ¿cierto? Lo describimos más arriba como la velocidad por el diámetro dividido la viscosidad cinemática. Eso va a ser 9 metros por segundo por el diámetro, que son 0,0254 metros, dividido 0,413 por 10 elevado a menos 6 metros cuadrados partido por segundo. Lo que equivale al número de Reynolds a un valor de 553.511. Luego, la rugosidad relativa va a ser diámetro dividido la rugosidad, el diámetro 0,0254 metros, dividido la rugosidad, ¿cierto? Que es 1,2 por 10 elevado a menos 4 metros. Se van las unidades y eso nos queda igual a un valor de 211. Entonces ya tenemos nuestros dos datos que son variables dentro de la ecuación, que son el número de Reynolds y la densidad relativa. Sustituimos ahora en la ecuación para determinar el factor de fricción F. Voy a borrar arriba. Y me queda que el factor de fricción va a ser 0,0055, factor de 1 más 20.000 por 1 dividido 211, porque como pueden ver, ¿cierto? Es E dividido D, por lo tanto es 1 dividido la rugosidad relativa, más 10 exponente a 6, 1.000.000, dividido 553.511. Eso elevado a un tercio. Y finalmente me queda que el factor de fricción es igual a 0,0307. Por lo tanto, en la ecuación de Darcy-Weisbach, para obtener la pérdida regular, ¿cierto?
vamos a utilizar ese factor de fricción para determinar cuánto es la pérdida, ¿ya? Porque la pérdida es el factor de fricción, F por L por B cuadrado, dividido diámetro por 2G. Y este valor nosotros ya lo tenemos. Ahora, si nos vamos al gráfico, también podemos resolverlo de manera visual en el ábaco de Moody. De hecho, nosotros obtuvimos un valor para el número de Reynolds que está en el eje X, ¿cierto? Acá de este gráfico. Y obtuvimos un valor de 553.511, o sea, más o menos acá, en este punto. Entre 5 y 6, ¿cierto? Ojo ahí con las exponentes. Aquí estamos entre los cientos miles antes de llegar a 1.000.000, que acá está el 10 elevado a 6, acá está el millón a la derecha. Por lo tanto, nosotros estamos aquí en este punto. Identificamos el número de Reynolds y luego nos vamos a la derecha de este ábaco, ¿cierto? Para determinar la rugosidad relativa de partido por E, que nosotros tuvimos un valor de 211. Por lo tanto, estamos ubicados más o menos en ese punto del ábaco. Intersectamos entonces ambos puntos, ¿cierto? Del número de Reynolds y de la rugosidad relativa, y lo llevamos hasta la vertical del lado izquierdo del ábaco, y vamos a determinar con eso cuál es el valor del factor de fricción, que en este caso es 0,03, dentro del ábaco de Moody. Nosotros obtuvimos un valor mediante la ecuación de 0,0307, y mediante el ábaco, viendo las aproximaciones al ojo, ¿cierto? Porque obviamente hay infinitos valores dentro del 5 y el 6, por ejemplo, el número de Reynolds, pero más o menos al ojo, llegamos a un valor del factor de fricción de 0,03, que prácticamente no tiene diferencia con lo que obtuvimos a través de la ecuación. Por lo tanto, este problema se puede resolver tanto mediante el gráfico como mediante la utilización de la ecuación. ¿Dudas? Aquí. Les dejo un problema para que lo puedan resolver ustedes, que dice: determina el factor de fricción F si en una tubería de acero estándar de 1,5 pulgadas de diámetro fluye alcohol etílico a 15 grados Celsius y a una velocidad de 5,3 metros por segundo. Para ese fluido y a esa temperatura, tenemos las condiciones de que la densidad es de 787 kilogramos por metro cubo y la viscosidad cinemática es de 1 por 10 elevado a menos 3. ¿Estamos? La resolución está dentro de la presentación, deberían obtener un valor más o menos entre 0,02 y 0,025. ¿Ya? Por lo tanto, queda ahí para que lo puedan resolver ustedes. Otra ecuación que sirve para determinar la pérdida regular es la ecuación de Hazen-Williams. ¿Ya? Que esta ecuación, debido a lo complejo que resulta determinar la pérdida, el factor de fricción, perdón, se pudo determinar otra relación que permite de manera más directa identificar la pérdida regular, la pérdida por fricción. Lo cual es muy importante porque siempre la gente tiene problemas con eso, que esta es solamente válida para el Sistema Internacional de Unidades, o sea, solamente podemos trabajar en metros por segundo, etc. ¿Ya? No podemos trabajar en otro tipo de unidades con esta ecuación. Esta ecuación está escrita como lo presenté ahí, donde la velocidad está en metros por segundo
considera un coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams que está estandarizado para los distintos materiales con los que se puede, con los que están formadas las tuberías, dependiendo si es PVC, si es HDP, si es cobre, etc. ¿Ya? Tiene distintos coeficientes, si es de cemento. Por el radio hidráulico. El radio hidráulico es la relación entre el área mojada y el perímetro mojado. En el caso de una tubería, el radio hidráulico, voy a tratar de dibujar una tubería aquí, no queda muy derecha, pero creo que algo por ello, ¿no? No está muy derecha, pero no importa. Supongamos que es una circunferencia bien hecha. Espérense que cuando hago eso tengo que reiniciar esta cosa. Ahí sí. Entonces el área mojada es toda el área que está en contacto con el agua. En este caso es el área completa de la tubería. Por lo tanto, el área mojada es igual a pi diámetro al cuadrado dividido 4, o pi r cuadrado, es lo mismo. Y el perímetro mojado es todo el contorno que está en contacto con el agua. O sea, en este caso es 2 pi r. ¿Estamos? O pi diámetro. Por lo tanto, el radio hidráulico es la relación entre el área y el perímetro mojado. O sea, pi diámetro al cuadrado partido por 4 dividido pi diámetro. Se van los pi, se va un diámetro, y me queda que el radio hidráulico es igual a diámetro partido por 4. En el caso de las tuberías, esto cambia dependiendo de qué tan llena. Nosotros aquí estamos suponiendo que la tubería va llena de agua, pero puede ser que la tubería en algunos casos no lo esté, o supone también para otro tipo de sección. Por ejemplo, una sección cuadrada, lógicamente va a cambiar su radio hidráulico. ¿Estamos? Y una componente variable S, que S es la pendiente de la línea de energía, y que es la relación entre la pérdida de energía H sub L y la longitud del tramo que estamos analizando L. Por lo tanto, la ecuación de Hazen-Williams, descomponiendo estos valores, ¿cierto?, me queda como está descrita acá abajo. Lo que tengo que hacer acá es despejar el valor o H sub L, ¿cierto? Porque ese es el de interés, la pérdida regular, cuánto es el valor, ¿cierto? Tengo que despejarlo para poder obtener, ¿cierto?, una ecuación general que me permita determinar en todo momento cuánto es el valor de la pérdida regular. Entonces, esta ecuación queda de esta forma, que depende de la longitud, la velocidad, el coeficiente C, que va a depender de la materialidad de la tubería, y el diámetro de la tubería. ¿Cuáles son las limitaciones de utilizar esta ecuación? Es que es válida para diámetros mayores a 2 pulgadas y menores a 6 pies. Velocidad inferior a 3 metros por segundo, que de hecho es la velocidad límite que entrega la normativa, que es de escurrimiento del fluido dentro de, o en el caso del agua, dentro de una tubería, y el fluido debe ser agua a temperaturas normales. ¿Ya? Finalmente, tenemos acá un extracto de, para las distintas materialidades, cuáles son los valores de la ecuación de coeficiente C de Hazen-Williams. Entonces, la que más nos interesa a nosotros son PVC, que tiene un coeficiente C de 150, concreto, que va a depender, ¿cierto?, de cómo, cuál sea la condición en la que esté, va a depender el valor, pero nosotros generalmente vamos a utilizar 140, hierro galvanizado 120, y esas son las tres principales que vamos a utilizar. De todas maneras, ese es un dato, así que no hay mayor complejidad con respecto a esa información. Pasamos entonces a las pérdidas por accesorios o pérdidas singulares, pero lo vamos a ver la siguiente clase y vamos a hacer más ejercicio. ¿Ya? No sé si queda alguna duda, que tengo una reunión ahora, así que voy a tener que hacer la clase un poco más corta. No sé si hay alguna duda eh, o algo que aportar, o si no lo dejamos hasta acá.
Profe, Dígame. una pregunta, ¿la prueba es el 22 o el 23? La tenemos fijada para el 22, pero si quieren la cambiamos para el 23 y a lo mejor el 22 podríamos hacer ejercicio. Bueno, si puede, profe. Sí, porque en No, realidad un día más, un día menos, no sé si le sí, afecte no a alguien. afecta mucho. No, pues. Y podríamos utilizar el martes para hacer algún par de ejercicios. Yo no tengo absolutamente ningún problema. Bueno, yo tampoco, no sé si el resto sí. Yo tampoco. Profe, Dígame. yo ayer le mandé, ayer le mandé un correo referente al trabajo. No sé si se Sí, acuerdan. se lo respondo. ¿Se lo respondí? Sí, sí, Ya, pero ¿Mm? igual me queda la duda. Sí, me imaginé, por eso le dije que me llamara. Espérense, voy a detener la No grabación pude porque la llamarlo clase ya... porque lo leí muy tarde.